En 2014 sonaba su nombre como posible fiscal general de Estados Unidos. La ex asesora jurídica de la Casa Blanca de Obama, Catherine Ruemmler, tuvo que responder a un reportaje en la prensa que revivía un episodio delicado que ocurrió 2 años antes en Cartagena. Hoy una serie de documentos recién divulgados muestran los correos que intercambió y con quién los intercambió. Sabemos a quién le consultó y hasta qué estrategias puso sobre la mesa. Analizaremos esos emails. Son reales, con fechas y citas textuales, y revelan los pasos que siguió para manejar la presión mediática. Nos tenemos que remontar a abril de 2012. Cartagena de Indias, Colombia. La brisa del Caribe roza las palmeras frente al Hilton Cartagena. La ciudad se prepara para recibir delegaciones internacionales. Entre los preparativos, el equipo de la Casa Blanca de Obama y los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos afinan detalles logísticos. Unos días más tarde, el presidente de Estados Unidos acudiría a la Cumbre de las Américas. Pero en medio de los preparativos ocurre algo inesperado y se abre una investigación que involucra a no menos de 20 personas, entre agentes del servicio secreto, militares y personal de apoyo. Se sospecha que podrían haber contratado los servicios de trabajadoras sexuales en el entorno del hotel. Todo se destapa porque supuestamente no pagaron los servicios de una de las contratadas. El expediente lo engrosan documentos oficiales que revisan las autoridades competentes mientras identifican registros hoteleros y recopilan testimonios. Dentro de ese contexto aparece el nombre de Jonathan Dutch, un estudiante de Derecho de 25 años y voluntario no remunerado del equipo que mandó por adelantado la Casa Blanca. Los registros del Hilton muestran que poco después de la medianoche del 3 de abril de 2012 se registró a una de las trabajadoras en la habitación que se asignó a Dutch. El director del servicio secreto, Mark Sullivan, informa a la asesoría jurídica de la Casa Blanca sobre los hallazgos. La Casa Blanca lleva a cabo una revisión interna, entrevista a miembros del equipo adelantado, incluido Dutch, y emite una declaración pública. Dicen que, cito, no hay indicación de conducta indebida por parte del personal de la Casa Blanca. Exoneran a Dutch de toda culpa en esa revisión y continúa su carrera profesional como si tal cosa. Más tarde se incorporaría al Departamento de Estado. Ahora, estos días, entre la enorme divulgación que acaba de publicar el Departamento de Justicia de los archivos Epstein, se han encontrado intercambios de correos electrónicos entre Catherine Ruemmler y el financiero muerto en desgracia tras condenas y acusaciones por delitos sexuales, Jeffrey Epstein. Los mensajes datan de octubre de 2014, en la misma semana en que se consideraba convertir a Ruemmler en fiscal general de Estados Unidos. En uno de esos correos, Epstein escribe esto. Estoy bien. Estuve hablando con reporteros hasta tarde en la mañana de anoche, tratando de aislar, contener al Washington Post. El mensaje se refiere a las iniciativas para acallar la cobertura del artículo del Washington Post, el que reabrió la herida 2 años después, el 17 de octubre de 2014. Ruemmler reenvía a Epstein un borrador de su respuesta al periódico y le solicita su opinión. En ese borrador describe así la situación. Todo esto es ridículo. Tuvieron que obtener el registro por debajo de la mesa, porque lo último que quería el Hilton era entregar voluntariamente información que comprometiera la privacidad de sus huéspedes. El procedimiento para registrar a las trabajadoras sexuales es poco riguroso. Epstein respondió: es un punto importante, es una cita, y añadió algunas sugerencias, cómo tratar el asunto y demás. Una semana después de ese intercambio, Ruemmler retira su nombre del proceso de selección para fiscal general, pero ni siquiera se había presentado ninguna acusación oficial en su contra relacionada con esos correos, ni nada parecido, ni con las decisiones que se tomaron en torno al caso de Cartagena. En la misma época, el entonces subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Eric Schultz, envió una carta a la periodista Carol Leoning. Le pide a la escritora del Washington Post que evite mencionar el nombre de Dutch en futuras publicaciones. La carta argumenta que, cito mejor, repetir su nombre en conexión con estas alegaciones solo profundiza las heridas que ya ha sufrido. Cierro cita. Ruemmler también renunció recientemente a su puesto en la directiva de Goldman Sachs
Y ayer contamos las consecuencias inmediatas de la publicación de los archivos Epstein. Y hoy sabemos que a la lista de personas que renunciaron a sus cargos, que contabilizamos ayer, se le suman otros tantos. Y empezamos por los correos de Pritzker. ¿Quién? Thomas J. Pritzker, el presidente ejecutivo de la corporación de hoteles Hyatt. Anunció su renuncia inmediata el 16 de febrero de 2026. Pritzker describió como una terrible falta de juicio el que hubiera mantenido contacto con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. La noticia ha generado atención internacional y plantea preguntas sobre las relaciones de las figuras corporativas con individuos condenados por delitos sexuales graves, y no solo corporativas como analizamos ayer, sino también funcionariales y diplomáticas. El comunicado oficial de Hyatt indica que Pritzker no se postulará para la reelección como directivo en la reunión anual de accionistas de 2026. En su carta a los directores dice que proteger a la compañía también implica asumir la responsabilidad de sus relaciones pasadas y que lamenta profundamente su asociación con Epstein y Maxwell. Pritzker, en concreto, declaró esto. Mi falta de criterio fue terrible al mantener contacto con ellos, y no hay excusa para no haberme distanciado antes. Además, condenó las acciones de Epstein y Maxwell y expresó un profundo pesar por el daño infligido a sus víctimas. En un comunicado separado, la Junta de Hyatt anunció que el presidente y CEO, Mark Hoplamazian, asumirá también el rol de presidente de la Junta de inmediato, combinando ambas posiciones. La Junta destacó su conocimiento profundo del negocio, su relación con los propietarios y colegas y su experiencia como CEO durante casi 2 décadas. Aseguran que está totalmente preparado para guiar la compañía hacia el futuro. La carrera de Pritzker en la compañía ha sido larga. Ha ocupado el cargo de presidente ejecutivo desde 2004, pero había estado vinculado con Hyatt y sus entidades predecesoras durante más de 4 décadas. Durante su gestión, Hyatt salió a bolsa, expandió su presencia internacional y adoptó un modelo de negocios más ligero en activos. Aunque ni Hyatt ni Pritzker detallaron la amplitud de su contacto con Epstein y Maxwell, los archivos recientemente divulgados por el Departamento de Justicia muestran que intercambiaron correos amistosos tras la condena de Epstein en 2008 por pedir prostitutas y prostituir a menores. Después de eso, se enviaron correos amistosos. También mencionar que no existen acusaciones penales contra Pritzker por estos correos. El caso de Pritzker se marca en un contexto más amplio. Varias figuras de alto perfil han renunciado a sus cargos tras aparecer sus nombres en correos y documentos relacionados con Epstein, como la mencionada Catherine Rumler, quien dejó su puesto como asesora jurídica de Goldman Sachs. Casey Wasserman y Brad Karp son otros 2 de la lista que mencionamos ayer. Si no han visto el programa, por favor, échenle un vistazo. Es muy interesante y muy revelador. Todas estas renuncias, el conjunto de estas renuncias, reflejan el efecto continuo de los documentos que ha publicado el Departamento de Justicia. Pritzker aseguró que la compañía se encuentra en una posición fuerte y sostenible, cito, con un equipo directivo de clase mundial. Y añadió que centrará su atención en la familia y otras actividades personales ahora, dejando la compañía, dice, con una estructura sólida y preparada para continuar su crecimiento global. A Epstein lo arrestaron en 2019, recordemos, por cargos federales de tráfico sexual de menores, y lo hallaron muerto en su celda en Manhattan. Mientras estaba a la espera de juicio, la oficina forense de Nueva York declaró que se había suicidado, aunque un examen posterior que pidieron los familiares mostró datos contradictorios. Maxwell, su asociada, fue condenada en 2021 por ayudar a reclutar y preparar a las menores para que las abusaran sexualmente. Le han impuesto una condena de 20 años. La exposición masiva de correos y documentos última sigue provocando revisiones internas y renuncias de figuras públicas y corporativas. Esta no es solo la historia de una renuncia. Nos deja un tema para reflexionar como sociedad. ¿Hasta dónde pueden llegar las malas decisiones individuales? Y también reflexionar sobre la falta de control de las altas esferas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció a finales de la semana pasada que 27 miembros de Anti-Tren, una facción escindida de Tren de Aragua, han sido acusados de 38 delitos graves. Les imputan asesinatos, tráfico sexual y secuestro.
Las detenciones forman parte de la operación Take Back America, una iniciativa coordinada contra la inmigración ilegal y las organizaciones criminales. Entre los cargos más graves se encuentra un asesinato en abril de 2024. 2 miembros de Anti-Tren habrían disparado y matado a 2 personas en el Bronx. Según el Departamento de Justicia, la facción planeó y ejecutó una serie de crímenes horribles como los robos a mano armada y la explotación sexual y el tráfico de mujeres jóvenes. Una de las acusaciones indica que un miembro de Anti-Tren traficó a una joven venezolana hacia Estados Unidos, la amenazó con un arma y confiscó sus documentos de inmigración. Luego, obligan a este tipo de víctimas a prostituirse para saldar deudas empleando la violencia, las amenazas y los secuestros para garantizar que cumplan las órdenes. Anti-Tren operaba principalmente en Nueva York y Nueva Jersey, pero también en otras áreas de Estados Unidos como Washington e Illinois. Las autoridades lo describen como una organización que protegía su poder mediante el asesinato, la agresión y el tráfico de drogas, armas y personas, es decir, generaban un clima de miedo entre sus víctimas y las comunidades locales incluso. De los 27 acusados, 21 ya habían sido imputados en un proceso previo con 12 cargos. 5 de los 6 nuevos acusados están bajo custodia federal. Ahora las autoridades subrayan que este caso forma parte de un esfuerzo continuo para desmantelar redes criminales transnacionales y combatir el crimen organizado vinculado con los cárteles internacionales. El Tren de Aragua se ha vinculado al ex líder venezolano Nicolás Maduro, arrestado recientemente por cargos de narcoterrorismo y conspiración por importar cocaína a Estados Unidos en grandes cantidades. Varios expertos señalan que la existencia y expansión de la facción Anti-Tren dependía en gran medida de su relación con Maduro, aunque advierten que la corrupción en Venezuela sigue siendo un factor que podría permitir la supervivencia de la organización de Tren de Aragua. La fiscal general Pam Bondi declaró que esta serie de cargos subraya el compromiso de la administración Trump de restablecer la seguridad pública, desmantelar redes de tráfico violentas y erradicar a los integrantes de Tren de Aragua de Estados Unidos. Desde enero de 2025 se han imputado a más de 260 miembros de la organización. Los documentos del Departamento de Justicia detallan que las campañas de violencia de Tren de Aragua son extraordinariamente brutales, generando miedo entre las víctimas y amenazando la estabilidad en la región del hemisferio occidental. La operación se alinea con los objetivos Take Back America, con los objetivos del gobierno de combatir a los terroristas extranjeros. La captura y procesamiento de estos 27 miembros es un ejemplo concreto de cómo la ley actúa frente a grupos criminales que explotan la precariedad de inmigrantes y jóvenes. Aunque los procesos continúan, estas acciones buscan proteger a comunidades y víctimas e impedir que la violencia y el tráfico sigan expandiéndose. El gobierno apuesta ahora más bien por una vigilancia incesante, por la cooperación entre agencias y por la administración estricta de la ley, porque la justicia debe actuar donde la violencia y el crimen amenazan vidas y comunidades. ¿Y usted qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.